La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Doy gracias al Santo de los Santos, al Rey que viene pronto, nuestro Salvador Jesucristo. En ese nombre le doy la bienvenida a todos ustedes a gozarse con la palabra de Dios. Ciertamente también la palabra de Dios hace sacudir corazones. El propósito de este programa es llevarle la verdad desnuda. La verdad tal como está escrita en las Santas Escrituras, para que usted pueda analizarla y pueda creerla, recibirla en su respectivo corazón y poder totalmente obedecer la palabra que Dios ha establecido para escapar de la ira misma de Dios. Amado televidente, hemos estado hablando sobre el por qué Dios ha levantado hombres, mujeres que pregonan el evangelio por todas partes. Aunque hay personas que no creen en el ministerio de las damas. Pero esto no es el caso del cual estamos tratando. Lo que estamos tratando es lo que Dios está haciendo a través de su misericordia. Capacitar, llamar y establecer aquellos que llevarán el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, el mensaje que totalmente hará los cambios en aquellos que se disponen a recibir la palabra. Pero aquellas personas que no abren su corazón para la verdad de Dios, entonces tendrán que saborear ciertamente la ira de Dios por causa de no creerle. En el libro de Ezequiel, nos quedábamos en el día de ayer hablando sobre el llamamiento de Ezequiel, con un mensaje de Dios. Con ojos abiertos este hombre y oídos atentos a la voz de Dios. Dios habló al profeta diciéndole en Ezequiel capítulo 8, verso 12. Esto es, revelando Dios la mala conducta de su pueblo, el descarrío de su pueblo. Habían abandonado el camino de santidad por un camino totalmente de tinieblas. El camino de Dios es luz y es santidad. El camino perverso del hombre ciertamente es tiniebla y es perversidad. Es destrucción y su fin es de muerte. Mientras tanto que el camino de Dios es santo, es puro, es limpio y tiene la luz de la vida. En este caso, cuando Dios le revela al profeta Ezequiel, le dice en Ezequiel capítulo 8, verso 12, me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Note lo que está diciendo Dios. Lo hacen en tinieblas con el propósito de que supuestamente Dios no los vea. Pero a la luz de las Santas Escrituras, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, habían hecho sus santos por donde quiera figurados en las paredes, es decir, pintados en las paredes. Entonces ellos decían, ciertamente no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, no nos ve Dios. Vamos a hacer y a deshacer. La equivocación del hombre es la misma en el tiempo actual. La gente piensa que porque no ven a Dios no existe Dios y que Dios está lejos de ellos. Si Dios es omnipresente,
es omnisciente, todo lo conoce, es totalmente todopoderoso, Él es omnipotente. No solamente conoce todas las cosas, sino que ve todas las cosas y está en todas partes. Él es el único Dios más poderoso que existe en todo el universo. Poderoso en sabiduría, poderoso en toda inteligencia. Su corazón es rico, es fuente de sabiduría preciosa y gloriosa. Lo conoce todo, nada se le escapa. Pero la gente piensa de que podrán hacer sus cosas en la oscuridad y que Dios no ve. Qué triste y lamentable es pensar de esa manera, pero Dios todo lo ve. Nada se le es oculto. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel hay una revelación clara, como en el libro de Apocalipsis y en el libro también del profeta Isaías, de que Dios está sentado en un trono. Abajo de ese trono hay 4 seres angelicales, los cuales sostienen la plataforma de donde está el trono de Dios. Esos ángeles y las ruedas que tienen esos ángeles, las 4 ruedas, tienen ojos por donde quiera. Los cuerpos de estos seres están cubiertos de grandes ojos. Nada se le oculta a Dios. Pero la gente dice, voy a hacer mi pecado aquí en esta oscuridad, en este cuarto donde nadie me ve, cuando Dios te está mirando tan claro en lo que estás haciendo y aún lo que estás diciendo. En el libro de Ezequiel 8:13, dice el profeta Ezequiel, me dijo después Dios, vuelve aún y verás abominaciones mayores que estos. Esta gente estaba haciendo cosas terribles. Y la Biblia dice en el verso 14 que fue llevado el profeta a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al lado del norte. Y aquí habían mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Lo estaban adorando, estaban llorando, le estaban pidiendo. ¿Qué quiere decir Tamuz? Tamuz es una deidad babilónica, es decir, es un ídolo de Babilonia. Las antiguas tradiciones orales acerca de Tamuz fueron consignadas en Sumerio. Era adorado en Babilonia, era también adorado en Asiria, era adorado en Fenicia, en Palestina. Su nombre vino a ser el del 4º mes del año semítico. Eso usted puede verlo en un diccionario bíblico acerca del tiempo. Era considerado el protector de la agricultura y de los rebaños, según la tradición babilónica. Era considerado ciertamente el protector de la agricultura y de los rebaños. Tamuz, según vemos, era representado como muriendo cada año. Cada año supuestamente se moría Tamuz, pero viniendo el invierno supuestamente Tamuz volvía a resucitar. Ese era el ídolo que estaban adorando los líderes de Israel en vez de adorar al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, al que nos da el oxígeno, el viento, el sol, la oscuridad para descansar, el día para trabajar, nos da la salud, nos da la medicina, nos da el techo. Dios nos da todo en todo, Él nos da las fuerzas. Pero según las tradiciones babilónicas, Tamuz era el representante ciertamente de la prosperidad. Tamuz era representado como muriendo cada año, como lo dije, renaciendo a la vida en la primavera durante las crecidas que vivificaban la vegetación.
Y el profeta Ezequiel tuvo una visión acerca de los judíos que practicaban el culto a Tamuz. Por lo tanto, unas mujeres sentadas a la puerta septentrional del templo lloraban la muerte de este Dios, según Ezequiel capítulo 8, verso 14. Cirilo de Alejandría y Jerónimo asimilaron a Tamuz como el Adonis fenicio y sirio. En junio, en época calurosa que se secan los cultivos, las mujeres lloraban la separación de Adonis y se lanzaban a su búsqueda. Este culto comportaba ritos inmorales, eran totalmente inmorales. Por lo tanto, Dios le dice al profeta, en el libro de Ezequiel capítulo 8, verso 15, luego le dice Dios al profeta, ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún y verás más abominaciones mayores que estas. Y Dios lo lleva ciertamente al atrio de adentro de la casa de Dios. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada al altar, como 24 varones. 24 varones. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y le dijo Dios al profeta, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Dios revelándole al siervo de Dios las cosas abominables y terribles que hacían estas personas. Por eso Dios le dice al profeta, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que aplican el ramo a sus narices. Esto era todo lo que hacían esta gente, pecando de una forma que a Dios le desagradaba. ¿Cuántas personas se encuentran pecando y pecando y pecando porque piensan que Dios no los está observando? Qué triste engaño, qué terrible engaño. Piensan que Dios es un Dios ciego. Dios no es ciego, ni sordo, ni mudo, ni tampoco es una estatua. Él es el Dios verdadero, todopoderoso, lo ve todo. Por lo tanto, el hombre es llamado al arrepentimiento y Dios le permite al hombre que le busque en arrepentimiento porque Dios extiende su misericordia. Él sabe el dolor que el individuo pasará si no se arrepiente. Sabe la condenación espantosa que le espera al hombre no arrepentido. Por causa de su pecado le espera una condenación espantosa. Pero Dios no quiere que vayan a esa condenación o que reciban la condenación, sino que se arrepientan de sus pecados y se aparten del pecado y se determinen el 100% a vivir vidas santas, vidas puras delante de Dios. A través del profeta Oseas, en el capítulo 11, verso 2. Cuanto más yo los llamaba, dice Dios, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Es lo que sucede en el tiempo en que estamos viviendo, en la actualidad. Entre más se les predica a la gente, más endurecen sus corazones. Hay predicadores en las esquinas de las calles, en las bocas calles, en las plazas, en los mercados, en los lugares donde están jugando fútbol. Está la predicación también a la orilla de la playa, en los lagos, en los mercados, en los buses, en los trenes, en las calles. Hay hermanos también predicando
y dando tratados, pero la gente los hace puño, los tira, porque no quieren nada con Dios. Porque entre más se les llama al arrepentimiento, más se endurecen. Piensan que nunca jamás Dios va a extender su ira. Piensan que la ira de Dios es un cuento simplemente y se llenan el corazón. La idea que tienen es que Dios es puro amor. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Dios dice a través de Oseas que entre más los llamaba, tanto más se alejaban de Dios. Se iban a los Baales a sacrificarle sus ofrendas, a darles cultos, a darles adoración. Se iban a los ídolos y ofrecían sahumerios, olor grato supuestamente a esos ídolos. Pero la Biblia dice en Jeremías 10:8 que todos se volvían totalmente infatuados, todos se volvían entontecidos, es decir, se volvían tontos, no haciendo caso a lo correcto, no obedeciendo a la verdad de Dios. Qué triste y qué lamentable es que oyendo el consejo correcto de Dios, no atenderlo. Por lo tanto, Dios declara que todo eso que hacen de traer plata batida desde lejanas tierras, oro de Ufaz, obra del artífice, de mano del fundidor, que los visten de azul, que los visten de púrpura y de obra de peritos, es todo ciertamente. Pero Dios dice, eso es vanidad. Vanidad son obras vanas, al tiempo de su castigo perecerán. Todo hombre infatuado que no tiene ciencia se avergonzará de todo lo que hace. Por causa de que es un engaño, no lo cree ni la misma persona que lo fabrica. Por lo tanto, Dios manda a los hombres y mujeres que se arrepientan de sus pecados y busquen de Dios con todo el corazón. Qué importante es. Un día se levantó a predicarles a los ancianos, al Sanedrín y a todos los judíos presentes, el hermano Esteban, lleno del Espíritu Santo, con señales, con prodigios y maravillas, pero no quisieron escuchar al siervo de Dios. Él predicaba diciéndole, según Hechos capítulo 7, verso 39, verso 40 en adelante, le dice el sagrado predicador llamado Esteban, que era uno de los diáconos principales de la iglesia primitiva, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Eso era terrible condición de los hombres que realmente, conociendo la verdad y conociendo a Dios, no quisieron honrarle, sino que determinaron desechar a Dios. No quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones ciertamente tomaron la decisión de regresar a Egipto. ¿Cuántas personas, habiéndole Dios perdonado sus pecados, habiéndole Dios salvado completamente y habiendo gozado de las riquezas que Dios ha dado, vuelven hacia atrás, así como el perro que vuelve al vómito, así como el puerco lavado se va a meter al lodo? Esa es la condición del hombre perdido, sin Dios y sin esperanza. Habiendo conocido a Dios, no le importa haberlo conocido. No le dan valor al proceso del perdón y de la salvación. No le dan nada de valor al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que hizo Israel? Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido.
Dios había llamado a Moisés a la cumbre del Sinaí. Lo llamó para darle las leyes, estatutos, preceptos y ordenanzas y mandamientos para que el pueblo se pudiese guiar, para que el pueblo conociese las reglas, las normas de Dios y pudieran regirse a través de esas leyes. Pero Moisés tardó 40 días y 40 noches en la montaña, clamando a Dios día y noche. Pero el pueblo se desesperó. Le dijeron al sacerdote Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué pasó con él. Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, es decir, un buey que come zacate, que come monte. Así era la figura de ese animalito que hicieron. Lo hicieron de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaban. Es decir, se regocijaban dándole honra a aquello que habían fabricado sus propias manos. Le dieron culto, le hicieron sacrificio a ese ídolo, y entonces hicieron fiestas. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Ciertamente, el pueblo no le había dado culto ni adoración a Dios. A través del profeta Amós, leemos en las Santas Escrituras, Amós capítulo 5, Dios le habla por boca de ese profeta, le habla al pueblo diciéndole: no quiero vuestros cantares, vuestras salmodías, el trinar de vuestros instrumentos, no quiero oírlo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios prohíbe el cantar? ¿Por qué Dios prohíbe en ese pasaje de Amós? ¿Por qué Dios lo está haciendo? La gran pregunta, si nos quedamos ahí en ese pasaje, podemos prohibir cantar y trinar los instrumentos para adorar a Dios. En el Salmo 150 Dios dice que le alabemos con toda clase de instrumentos. Ahora entonces, ¿por qué Dios prohíbe a través de Amós? Prohíbe el cantar, las salmodías, el trinar los instrumentos. Le dice en el mismo pasaje, en el contexto posterior le dice: antes bien durante 40 años llevabais vuestro Dios Moloch, el Dios Queirún. A él rendías los cultos, a él rendías las alabanzas, la adoración. A él trinabas tus instrumentos. Esa es la causa por que Dios prohíbe el cantar y el trinar los instrumentos, las salmodías. Un pueblo justo, un pueblo santo, un pueblo derecho ante los ojos de Dios. Dios jamás le prohíbe cantar los salmos, jamás le prohíbe cantar y adorarlo con instrumentos. No importa cómo sean los instrumentos. Lo importante es que se le dé gloria directa a Dios. Pero estos a su Dios Moloch y al Dios Queirún le daban cultos. Por eso es que dice el sagrado predicador, me refiero a Esteban: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? El pueblo se había descarriado delante de Dios, dándole culto a los ídolos. Millones y millones de gentes engañadas por el Vaticano, con sus dioses canonizados, le rinden culto a esos dioses que no son dioses. Ellos mismos saben
los cabecillas principales, que son muñecos, son estatuas, son imágenes pintadas que no tienen valor para darle vida, para dar esperanza, para darle cambio al hombre. Pero yo sí tengo a alguien que sí puede salvar, que puede perdonar, que puede limpiar. Ese Jesucristo, el que Dios destinó para que sea nuestro Redentor, nuestro Salvador. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él mismo dice que Dios amó al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán importante es que el hombre se humille delante de Dios y que venga Jesucristo pidiendo perdón de sus pecados. Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo. Lo importante es que usted reconozca que es un pecador y necesita el cambio. La forma de escapar de la ira de Dios, de los azotes que vienen al mundo entero, es viniendo a Jesucristo. Una vez que el hombre confiesa su pecado, las cadenas del pecado son rotas. La oscuridad desaparece del corazón y de la mente del ser humano. También desaparece la confusión y desaparece también el falso temor. Y viene ahora un temor reverencial hacia Dios y viene una lealtad hacia Dios. Viene un corazón nuevo y lleno de la gracia y lleno del Espíritu nuevo de Dios. Qué importante es que el hombre se arrepienta y recibe estas victorias hermosas y preciosas dadas por nuestro Salvador Jesucristo. Amado televidente, es necesario que usted busque a Dios en esta oportunidad. Quiero orar por usted. Quiero decirle a Dios que le perdone todo pecado. Padre glorioso, hay almas ahora que han escuchado esta palabra, Señor. Te pido por ellos que derrames tu gracia, tu omnipotencia en el favor de ellos. Sálvalos, perdona sus pecados, líbralos completamente, Señor, de toda abominación y de toda condenación, Padre poderoso. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Trae cambio sobrenatural en la vida del oyente, para que alcance las riquezas de los siglos venideros, las riquezas eternas y preciosas. Por ello te alabamos y te damos gracias. Amigo televidente, si se arrepintió, hizo esta oración sencilla pidiendo perdón a Dios, busque una iglesia, congréguese, búsquese una Biblia en las librerías cristianas, léala todos los días, medite y obedezca, y la victoria es suya para siempre. Le deseo la bendición de Jehová todos los días de su vida. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.